Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Tienes que hacer un buzón de violencia para que los trabajadores reporten de manera anónima o escrita o digital o como quieran que están siendo violentados. Cuando yo lo fui conociendo, dije, este cuate es psicópata. Estoy con un ingeniero que se rebanó el dedo con un esmeril y lo voy a suturar. ¿No le puede poner un chicle? ¿De verdad? Póngale un curita, ¿no? Y llegó devastada porque sus compañeros le rompían su material de laboratorio que ella compraba, le escondían las llaves. Resulta que había estado recibiendo acoso por parte del director de la escuela y del maestro de educación física. Ella empezó a escuchar que los niños se cuchicheaban y decían, fulano quiere matar a la maestra. Yo me sentía acosada, pero a nivel ¿no? Porque él llegaba al consultorio, me tocaba, se me acercaba y me decía, es que me duele, revísame, tócame. Sí tuve muchos momentos de colapso en los que me quedaba tirada en la cama llorando, impotente, frustrada, y eso es lo que yo veo en mis pacientes. Hola amigas y amigos, bienvenidos a tu programa Relatos Forenses. Muy contentos porque ya estamos llegando a los 800,000 almas y con nosotros está la maestra Vilma Naranjo en esta nueva dinámica que nos dice Pepe Grajales que hagamos porque va a estar muy bueno. Muchas gracias, porque además creo que está interesante que las personas nos están enviando sus historias y de verdad he estado leyéndolas y digo, wow, es que son historias hasta para guiones de alguna película. Sí. Y es que aquí lo padre de este formato nuevo es que usted tiene una voz narrativa excelente, con una invitada experta, y pues yo nada más de merolico ahí, entonces vamos a hacer una buena dinámica. No, pues eres el muchachón que nos va a dar Sí. toda la información que no conocemos, así que está claro. Increíble, muchas gracias. Y fíjese, maestra, que déjeme presentarle a la doctora Xochiquilzal, que ya había venido a hablarnos sobre, dijo una frase magnífica, que nadie debe de perder la vida en el lugar donde se la gana. Wow. Y la gente se quedó con esa frase célebre de la doctora, y con nosotros está la doctora Xochiquilzal. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, y un placer verlos a los dos juntos. No, al Estoy contrario. muy emocionada. Muchas gracias. Mire, la gente pidió mucho el tema y es un tema muy delicado porque lo hemos visto desde el lugar más simple, que puede ser una tienda de abarrotes, por ejemplo, hasta los lugares más altos de gobierno. Incluso vimos rápidamente, comento, lo de Bill Clinton, ¿se acuerda? Como Mónica Lewinsky, todo este chisme que pasó. Pues incluso se relaciona muchas veces cuando hay una jerarquía hombre-mujer. Claro. Lo vemos mucho también en policías a nivel federal, local, y también en instituciones de gobierno, sobre lo que es la violencia y el acoso laboral. ¿Usted nos podría ir platicando qué es este tema? Sí, claro que sí. Fíjese que es un tema que yo creo que está presente en la vida de todas las empresas y de muchos hogares desde el origen de la humanidad. Pero ahora ha cobrado un poquito más de peso porque resulta que la norma 35 de la Secretaría del Trabajo, que se publica en 2018, habla precisamente de prevenir la violencia y el acoso del trabajo en las organizaciones. Entonces, la norma dice, tienes que hacer un buzón de violencia para que los trabajadores reporten de manera anónima o escrita o digital o como quieran, que están siendo violentados. Puede ser que haya una confusión entre violencia y acoso. Y en algún capítulo el doctor explicó bien la diferencia entre moving y bullying, ¿no? Entonces, el moving o síndrome de moving es lo que equivale en las escuelas a bullying, es decir, es como este acoso laboral al trabajador. Y entonces la violencia puede ser física, psicológica, económica, sexual incluso, hacia algún trabajador o hacia algún elemento del trabajo. Y entonces, bueno, pueden existir demasiados matices en este aspecto y creo que es una situación que sucede en las empresas mucho más de lo que nos imaginamos, ¿no? Y entonces quisiera platicarles primero un par de casos que viví yo misma, ¿no? De manera directa.
Ubico, hace muchos años, hace más de 20 años, trabajé en una editorial médica. Y entonces ahí tenía una jefa que era la directora médica. Yo me llevaba súper bien con ella, una gran maestra para mí. Ella me enseñó a editar libros de medicina, lo llaman corrección de estilo, pero en realidad se llama edición. Y la verdad es que yo era muy feliz en ese lugar, porque estaba rodeada de medicina y leía medicina todo el día. Uh-huh. Entonces, de pronto, la empresa decide mover a mi jefa de posición, la mandan a una empresa hermana y se queda a cargo un nuevo director editorial. Yo era joven, tenía 24 años, calculo, yo vivía sola en la Ciudad de México, y entonces él llegaba y se me acercaba y, ¿y ahora por qué viniste de rosa? ¿Y ahora por qué comes en la oficina? Pues porque no tengo tiempo de salir a comer. ¿Y ahora por qué te vas a las 7 de la noche? Pues porque tengo mucho trabajo. ¿Y es cierto que vives sola? ¿Y como por qué vives sola? ¿Y dónde vives? ¿Y tú pagas sola tu departamento? Y cuestiones que yo decía, bueno, muy fuera de lugar. O sea, no tiene nada que ver con el trabajo, pero más bien como que lo dejé pasar. Ya después, haciendo como una recapitulación, la realidad es que este tipo me puso demasiado incómodo. Entonces, entre la carga de trabajo, porque yo salía de casa a las 5 de la mañana, vivía en Ecatepec, esta empresa está en Las Lomas, y entonces llegaba a casa a las 8, 9, 10 de la noche, y el acoso de este cuate, terminé renunciando, ¿no? Ya después dije, hoy pude haber hecho una carrera bonita en el aspecto editorial que me gusta mucho y no se logró porque pues, me sentí demasiado presionada y bueno, yo decidí renunciar, cosa que la mayoría de personas hacen. Y entonces, bueno, siguió mi vida, aprendí otras cosas, hice la maestría, etcétera. Y después me topo hace 10, 11 años justamente, en mayo de 2014 entro a trabajar a una empresa que hace trenes. Esa empresa era de origen canadiense y entonces cuando me contrata un gerente del área de seguridad en el trabajo, me contratan para atender una planta de 200 trabajadores que solo tenía un turno. Y de pronto me dicen, no, te quedas a cargo de la planta grande que tiene más de 1,000 trabajadores, tenemos médico 24/7, y entonces yo así de, oye, pero las condiciones tienen que cambiar, ¿no? Porque ahora me tengo que mudar, ahora voy a invertir más tiempo, mi segundo trabajo lo voy a tener que dejar y entonces implica cosas. Luego lo platicamos. Total, despiden a este jefe y se queda a cargo un gerente. Este gerente es un personaje. Cuando yo lo fui conociendo, dije, este cuate es psicópata. Eso pensé. ¿Por qué, perdón? ¿Por qué? Porque era un tipo que tenía una personalidad sarcástica. Y él estaba, digo, a las organizaciones, ¿no? Y entiendo lo que dice, por ejemplo, Vicente Garrido, que más o menos 15% de la población en las grandes organizaciones tienen psicopatías. Digo, yo no sabía en ese tiempo las estadísticas, ¿no? Y yo no había estudiado psicología para entonces. Pero siempre me ha gustado la salud mental. Pero yo decía, no es normal que este cuate se ría de las desgracias del mundo. Cosas, por ejemplo, ingeniero, necesito restringir a este trabajador, que es un soldador, que tiene una lumbalgia, trae una contractura muscular espantosa, tiene mucho dolor, y entonces, pues, hay que restringirlo. Ay, dele un paracetamol y mándelo a trabajar. O sea, cero empatía. Cero. De pronto, ingeniero, es que estoy con un ingeniero que se rebanó el dedo con un esmeril y lo voy a suturar. ¿No le puede poner un chicle? Sácate. ¿No le puede poner un salivazo? ¿De verdad? Así. Póngale un curita, ¿no? Y la gente escuchando, y yo así de, ingeniero, no. Pues sí, doctora, es que si lo suturas va a ser un accidente registrable y no nos conviene. Entonces, pues hágale algo, ¿no? En otra ocasión, así de... ¡Qué impresión! Se cayó un trabajador, se golpeó en el costado y entonces el enfermero que estaba conmigo me dijo, doctora, le voy a dar un analgésico, le pongo su calorcito local, su luz infrarroja en lo que usted llega. Yo estaba en un recorrido. Entonces llego corriendo, lo reviso, traía todo el dorsal ancho contracturado y entonces mi jefe se me queda viendo y me dice, doctora, haga lo que sea necesario para que no tenga que ponerle un medicamento de prescripción y para que no sea registrable. Y le dije, ok. Le dije, es la primera y única vez que voy a hacer esto, ingeniero, y necesito que por favor usted se quede. Y ahorita les explico por qué. Entonces revisé al trabajador, le puse pues, pomadita con aceite en la espalda
y le dije, necesito que te quites los zapatos y los calcetines. A lo mejor el doctor no me cree lo que voy a decir, pero bueno, así fue. Y se me queda viendo y le dije, le voy a hacer reflexología en los pies. Y entonces le dije al trabajador, esto va a molestar, se vale gritar, pero te vas a sentir mejor. Y entonces empiezo a tocar los pies del trabajador, a masajear, ¿no? Lo que hace la reflexología, rompo la contractura muscular y entonces, pues sí, el trabajador gritó obviamente de dolor, y después regresó a su espalda y me dice, doctora, ya no me duele. Y le dije, ok. Y entonces cuando estoy en la espalda del trabajador, el trabajador voltea y me dice, ¿esto le hace a su esposo, doctora? El trabajador. El trabajador. Sí. Estando mi jefe Sí. enfrente, estando el enfermero enfrente. Le dije al ingeniero, por eso quería que usted se quedara. No, pues sí, Porque claro. la gente lo puede malinterpretar. Yo estoy haciendo mi trabajo como profesional de la salud, pero la gente puede no verlo así. Entonces dije, bueno, le dije, ingeniero, primera y última vez que hago esto. Y entonces él hacía cosas como, doctora, el ingeniero fulano no pudo hacer el plan de respuesta a emergencias, se lo dejé un mes y no lo hizo. El ingeniero sutano no pudo hacer el plan de respuesta a emergencias en un mes, y entonces te lo voy a dejar a ti. Tienes una semana para hacerlo. Y yo así de, si le diste un mes a él y un mes a él, porque a mí solo me dejas una semana. ¿Puedes? O busco quien sí pueda. Pero pues obviamente mi personalidad, ¿no? Que está enfocada al perfeccionismo, dijo, claro que puedo. Esa semana yo tenía Fue una hasta carga, como un reto. Exacto, una carga de trabajo. Y por eso creo que son muy listos, porque Claro. saben cómo manipular Por a la supuesto. gente. Y entonces dije, bueno, me quedaba yo hasta las 11, 12 de la noche, llegaba a las 6 de la mañana, me quedaba sábado, me quedaba domingo, y entonces lo logré y se lo entregué, ¿no? Está bien, doctora. Ok. Doctora, fíjese que los médicos que le precedieron no cargaron los accidentes en el sistema durante los últimos 2 años. Y yo, ingeniero, estamos hablando de 250 accidentes que yo no conozco. Sí, no traté. Yo no tengo información, yo no los atendí. No sé cómo le vas a hacer, doctora, pero tienes que cargarlos. Yo sin conocer el sistema, sin tener información a mano, bueno, me quedé 3 días completos hasta las 11:30 de la noche, cuando yo llegaba a planta a las 6:30 de la mañana, y él así de, doctora, ¿puedes? ¿O cómo vas? Ya solo me faltan 40. Y entonces su cara era de insatisfacción, ¿no? De no estoy pudiendo contigo. Entonces ahí está. Y las juntas de trabajo eran en esta dinámica de levantar, no era como de gritar ni de levantar la voz así, sino de ser sarcástico, de insultarte de una manera sarcástica. Agresivo, pasivo. Sí, exacto, definitivamente. Y entonces me acuerdo cosas como de, está lloviendo, entonces hay que recorrer la planta. Estoy hablando de una planta enorme, en donde hay que moverse con vehículos y tal. Y entonces los chicos de seguridad sacaban sus impermeables para salir al recorrido y, ¿por qué te pones el impermeable? ¿Eres de azúcar? ¿O por qué? Y yo, ingeniero, pues se tienen que cuidar para que no se enfermen, ¿no? Ah, bueno. Y junta de presupuesto a las 8:30 de la noche. Oye, pero la hora de salida es a las 4:30. ¿Puedes? A ver, fulano, tráeme ese papel. Y entonces el otro, ¿no? Con el papel, aquí está. Tráeme un plumón, ponle ahí. Se solicita gente que obedezca y pégala en la puerta. Obedezca. Así. Como adiestramiento. Así es. Okay. Y entonces, ok, está bien. Y entonces todos cuadrados. Bueno, pues ya, pasaba. De pronto, obviamente mi personalidad no es sumisa, ¿no? Y entonces, pues yo no me dejaba. Él me daba sarcasmo, yo le respondía con sarcasmo. Pero además, pues demostraba, ¿no? A lo mejor él quería retarme para tirarme y entonces yo demostraba que podía y no me importaba. Y era de los tipos de, doctora, ¿dónde estás? En el súper, 8 de la noche. Cuando termines puedes venir a la planta, requiero revisar cosas contigo. Y yo, ingeniero, pero es que ya voy a mi casa, necesito que vengas. Recuerdo perfecto una vez, 8:30 de la noche. Llego a casa y entonces dejo el teléfono, me empiezo a quitar las botas de seguridad y mi hijo feliz, mi hijo tenía 7 años o 6.
y brincando en la cama, mamá, llegaste temprano, 8:30 de la Wow. noche, llegaste temprano. Lo abrazo, lo beso y entra una llamada. Y yo, respira profundo, era mi jefe. Lo pongo en altavoz. Sí, ingeniero, dígame. Doctora, me empezó a decir a diestra y siniestra, sí, ingeniero, sí, ingeniero, sí, ingeniero. Y entonces mi hijo, colgué y respiré profundo. Y me dice mi hijo, mamá, ¿qué le pasa a ese señor? ¿Nunca estás en casa? Con 7 años. Sí, nunca estás en casa, te vas muy temprano, regresas muy tarde, tienes mucho trabajo. ¿Cómo se atreve a hablarte así? Y yo dije, bueno, si un niño de 6 años se da cuenta, dije, bueno, está bien. Otra ocasión, 11:30 de la noche, yo durmiendo. Mi teléfono suena. Dije, alguien se mató, ¿no? Bueno, doctora, ¿cómo se dice esguince de tobillo izquierdo en inglés? Soy traductora. ¿Cómo No, estoy ¿es contento en serio? siempre? O sea, no lo puedes googlear, de verdad. Pues así, ingeniero. No, y no es mi hora gracias. laboral. 11:30 de la noche. Y entonces, en una de esas tantas juntas, por ejemplo, de presupuesto 8 de la noche o tal cosa, 8:30 de la noche. Oye, por lo menos déjanos pedir pizzas, ¿no? No. O sea, ni siquiera eso, ¿no? Ni siquiera eso. Que mucha gente compra a los otros en su tiempo extra por una pizza, por una Sí. coca, por lo que sea. Sí. No, nada. Y entonces recuerdo una vez, eran las 9 de la noche. Estábamos en una reunión en su oficina. Y entonces estaba el jefe de seguridad. Él era un gerente y abajo había el jefe de seguridad, el jefe de medio ambiente y yo que era de salud, ¿no? Dicho sea de paso, el jefe de seguridad ganaba el doble que yo y el jefe de medio ambiente ganaba más del doble que yo, ¿no? Ok. Y entonces yo así de, ok. Y entonces le llaman al jefe de seguridad, es su esposa, ¿no? Y entonces, sí, mi amor, ya media hora ahí, sí, bye, te amo, bye. Se cuelgan. ¿Qué, Ricardo? ¿Ya te están controlando? Yo por eso mando en mi casa. Y entonces Ricardo le dice, oye, es que no inventes, fíjate la hora que es, mi esposa está preocupada. Y dice, bueno, pues es que uno sabe quién manda. Y entonces ahí sí yo me pasé de listilla. Y le dije, oiga, ha de ser delicioso ser su esposa. ¿Por qué, doctora? ¿No? Hasta se creció. Pues sí, porque ¿Por qué, resuelve doctora? todo. Le dije, porque mire, usted es gerente, gana bien. Entonces, usted hace rica a su esposa y ella se puede conseguir quien le haga rico. ¡Doctora! Y entonces obviamente más odio me tuvo, ¿verdad? Pero yo dije, oye, ya es suficiente. Alguien le tiene que poner un alto. Y entonces después de esas tantas, ¿no? Me lleva y me encierra en un aula para entender. Yo estaba en mi servicio médico. Había que caminar 10 minutos para llegar a las aulas. De que la empresa es muy grande. Llegó, cerró con llave, no había nadie más. Tú adentro. Yo adentro, estábamos los dos adentro. Doctora, quiero que me firme este documento de que va a seguir las reglas. Lo leo. Ingeniero, este documento dice que si yo no lo obedezco tal y como usted quiere, me va a correr. Bueno, pues es una advertencia, pues es una... Y entonces me empieza a hacer ejemplos como de, sí, fíjese, como la educación con los hijos, hay una autora, mi esposa está leyendo un libro que no sé qué, de que tu hijo, tu espejo. Le dije así déjeme llamarle a mi esposa. Le dije, no es necesario, se llama Tu hijo, tu espejo, de Marta Alicia Chávez y hablan esto y esto y esto, pero quiero entender qué tiene que ver mi la hijo, lógica. qué tiene que ver mi hijo en todo esto. No, bueno, es que le dije, ok, no estoy de acuerdo, pero se lo voy a firmar, porque no tengo de otra, ¿verdad? Se lo firmé y se lo entregué. Después de eso, resulta que fallece nuestro trabajador. Y entonces yo soy la que contamos en el capítulo anterior, ¿no? Voy por el muchacho, lo levantamos, muere y una serie de cosas. Obviamente lo observo cómo actué en todo el evento, ¿no? Y entonces así como de, bueno, pues pensándolo bien, esta tipa no es tan mala, ¿no? Entonces... O no es tan tonta. Exacto, no es tan tonta, exacto. Y entonces lo que optó fue por empezar a controlarme desde otro lado. Y entonces yo tenía médico en la mañana, en la tarde y en la noche. Al médico de la tarde, que era bien barbero, le tuvo la consigna. Necesito que me digas quién viene a ver a la doctora
¿Cuánto tiempo se tardan? ¿De qué platican? Y entonces yo me di cuenta porque yo escuché al doctor levantar el teléfono. Llegó un ingeniero, un gerente, a revisar algunos temas y escuché que el doctor levantó el teléfono y le dijo, ingeniero, está aquí el ingeniero fulano de tal. Yo le aviso cuando se vaya. Y colgó. Y en otra ocasión me di cuenta que uno de mis compañeros estaba tomando fotos de las bitácoras de entrada y salida del personal, donde firmábamos. Y lo cuestioné, le dije, ¿por qué haces eso? Y me dijo, no te lo quería decir, pero este individuo me pidió que escribiera o que le registrara a qué hora entras, a qué hora sales, con quién entras y con quién sales. Y dije, o sea, si no me tira por mala, me tira por fácil o porque ando con cualquiera o por qué, cosa que además a él no le importa. O no con él. Exacto, de pronto, ¿no? De pronto pensé en eso. Entonces yo así de, pues sí, lo lamento mucho, Doc. En otra ocasión dieron una charla del comité de ética. Y entonces, bueno, finalmente me mandan a la charla del comité de ética y le dice a mi compañero, necesito que tú vayas porque quiero que cuides lo que dice la doctora. ¿No? Porque pues era yo una amenaza para él, ¿no? Finalmente, la vida es parcialmente justa, porque siento que la vida ni es fácil, ni es justa, ni es lógica, pero a veces es parcialmente justa. Se accidenta. El ingeniero. A la primera persona que llamó fue a mí. Y entonces, doctora, no alcancé a tomar la llamada, le regreso la llamada y me contesta un paramédico. Hola, es que el señor fulano de tal tuvo un accidente, trae mucho dolor en la columna, lo vamos a llevar, pero queremos saber a dónde. Le dije, mire, tiene gastos médicos mayores, llévelo a tal o a tal. Ok. Llegó a la planta, le digo al jefe de los policías, oye, mi jefe se accidentó, voy a ir a verlo. Me dijo, yo te llevo. Fuimos a Pachuca a alcanzarlo y su cara desencajada de dolor, de doctora, no puedo más. Y entonces resulta que el técnico radiólogo le dice, pásese para allá para que le tome la placa. Y me voltea a ver con lágrimas en los ojos y me dice, no me puedo mover. No se preocupe. Le dije, oiga, ¿me puede ayudar? Por favor, entre los dos lo cargamos. Pues lo cargué para subirlo al cherlón. Y ya, resulta que se fracturó 2 vértebras. Sácatelas. 2 vértebras. Y entonces yo regreso al servicio y me dice mi enfermero, ¿qué pasó con el ingeniero? Ya, pues 2 vértebras fracturadas. Pues dele paracetamol, doctora. Pues un salivazo, un chicle, ¿no? Y dije, pues eso quería. No, ganas no me faltaban, pero dije, respira profundo, tú no eres igual que él, ¿no? Entonces dije, bueno, le tuve toda la compasión, todo el seguimiento, etcétera, ¿no? Digo, perdón que le interrumpa, Sí, chiste médico, ¿no? Pero le hubiera dado un placebo, o complejo B, o unas cápsulas de azúcar, por ejemplo. Sí, no, una cosa. O la tarjeta de un buen huesero, sí. ¿No? Pues sí. Sí, exacto. Entonces, bueno, fue como que dije, la vida le está poniendo una lección a este personaje y esperemos que lo entienda. Bueno, entonces en el ínter que él está incapacitado, me dice, doctora, necesito que te quedes a cargo del departamento porque el que seguiría en jerarquía no habla bien inglés y pues nuestro director general era francés, entonces nos comunicábamos con él en inglés, o sea, todas las juntas, direcciones y gerencias eran en inglés. Me dijo, y el de seguridad tampoco domina bien el inglés, entonces te quedas a cargo del departamento. Y yo, ok, para esto me quitan a un enfermero y me quitan a un médico. Entonces yo estaba a cargo de la gerencia, además hacía guardias de noche, además mi hijo pequeño para llevarlo a la primaria y traerlo, y además ir a las juntas de directores y además, ¿no? O sea, toda esa pachanga, pero dije, bueno, yo puedo, lo hacemos. Y finalmente, decidimos reunirnos, ¿no? Porque dentro de ese tenor había, perdón, me regreso un poco, había un personaje que era un contacto de él, como un recomendado de él, que también trabajaba en el mismo departamento. Pero de este cuate yo me sentía acosada, pero a nivel sexual, ¿no? Porque él llegaba al consultorio, se metía a mi consultorio, me tocaba, se me acercaba y me decía, es que me duele, revísame, tócame. Y yo así de, es que estoy ocupada. Y entonces yo le llamaba al doctor, doctor Axel, ¿estás ocupado? No, ¿puedes venir a revisar a este cuate? Sí, doctora. Y entonces él llegaba y me salvaba, ¿no? De este tipo. Y entonces era una y otra y otra y otra y otra vez. Hasta que un día, en una junta,
yo llego, estamos en la oficina de mi jefe, estamos reunidos en el equipo y este cuate llega y me dice, doctora, es que me duele el estómago. Y le dije, sí, pero vamos a tener esta junta. Entonces, si te sientes muy mal, ve con el doctor que está en el consultorio y déjame dar la junta. No, pero es que de verdad que me siento. Y entonces me agarraba la mano y me hacía que lo tocara. Y yo, llegó un momento en el que yo exploté y le dije, que me dejes en paz. Me salí y azoté la puerta, ¿no? Y eso es lo que ve el mundo. El mundo ve que la doctora está loca y que levanta la voz y que azota la puerta, pero no ve el contexto que hay detrás de eso. Pero una pregunta que me está como dando vueltas. Tú eres una mujer, como bien dices, con mucha presencia, que desde que te vemos eres fuerte, impones, pero ¿qué es lo que pasa con estos hombres o mujeres, porque no vamos a poner que sea cuestión de género, que notan su fragilidad ante quien sí les puede ejercer un control o una guerra? Claro. Pero ¿hasta dónde tendría una persona que pueda tener algún tipo de carencia, tanto emocional, física o económica? Sí. Exacto, a eso voy. Cuando pasaron ya 2, 3, 4 eventos, no me puedo salir de este trabajo, esa es mi amenaza. Si yo me salgo, voy a salir no solo sin dinero, sino además con aquí la etiqueta de conflictiva. Exacto. Y me voy a ir a otra empresa y voy a llegar con esa misma etiqueta. Exacto. ¿Cómo manejas eso tú como persona normal que no tienes esta fuerza y necesitas un trabajo, pero no puedes permitir esto? Espéreme, antes de que la doctora nos conteste, porque aquí viene la pena agregar algo bien importante. La gente, es que me encantó cómo nos aportó usted este elemento y yo creo que aquí ya puede usted cuadrar estas dos preguntas, doctora, porque fíjese, acabo de decir algo usted magistral. Los que no tienen, las mujeres que no tienen dinero, por ejemplo, en especial, que voy a citar algo porque la acabo de conseguir. Esto se presentó ante una ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque lo hemos hablado mucho la maestra y su servidor con las mujeres policías, porque tienen una característica muy especial. La mayoría son madres solteras y vienen de violencia por parte de sus parejas y tienen nada más secundaria, preparatoria, trunca. Tengo elementos de varias mujeres policías que por no darle los glúteos, porque así dicen. Y dicen peor. Lo voy a citar como los testimonios que tengo. Por no darle las nalgas al comandante, les dan una clave a los superiores y es R1. Okay. El R1 es, la mandas a otro inmueble con el jefe que va a estar allá, y el R1 es no dejar descansar, no dejarla salir a comer, no asearse, castigarla, mandarla de apoyo. Ejemplo, ellas que son de repente 24 horas por 24 de descanso. ¿Sabes qué? Hay un juego en el Estadio Azteca de ejemplo, ¿no? América contra Pumas. Pues vas saliendo ahorita de Franco, pues te vas a apoyar el partido hasta las 11 de la noche. Y salte y pues regrésate a tu casa como puedas. Claro. Y aparte estas policías, la mayoría vive en zonas muy alejadas de la ciudad, Estado de México, Chimalhuacán, exactamente, marginadas. Y luego regrésate a las 6 de la mañana porque tienes que estar a las 7 con tu uniforme. Claro. Entonces la clave que usan estos sujetos que son delincuentes y que no hay una supervisión ni siquiera por un órgano de comité de honor y justicia que supuestamente las policías tienen, que es la famosa R1. O sea, bueno saberlo. Sí, ponla hasta que renuncie. Claro, que era lo que justamente le estaban haciendo a usted, exacto, doctora. Que justo eso, y qué bueno que lo tocan, porque creo que es importante que la gente lo sepa. El ciclo de la violencia laboral tiene un proceso, ¿no? No lo digo yo, no me lo inventé, lo leí en artículos y lo he comprobado porque he visto muchos pacientes hacer eso. Exactamente. Entonces, primero surge el conflicto entre las dos partes. Puede ser un conflicto real o puede ser un conflicto sentido. Entendamos que la violencia puede ser horizontal o puede ser vertical. Si es horizontal, normalmente es entre pares, es decir, personas del mismo nivel jerárquico o de los mismos niveles, pero en diferentes departamentos. Y la vertical puede ser ascendente o descendente.
La más común es la descendente. Pensemos en la ascendente, por ejemplo, la señora que limpia en urgencias y que la del pasillo para allá pidió pase de salida y entonces alguien se vomitó acá en urgencias y el doctor le dice a la del pasillo para acá que le limpie y le dice, no, doctor, eso no me toca. O la señora que te obstruye el pasillo para que no puedas entrar al baño, espérate, pudiendo hacer otras cosas, ¿no? Esa sería la ascendente y es la menos común. Pero bueno, la descendente, que es la más común, es del jefe hacia los subordinados. Entonces, primero viene el conflicto entre esas dos partes, que puede ser un conflicto por celos. Creo que me puede tirar el puesto, creo que sabe más que yo, creo que se va a notar que lo que estamos haciendo no está bien o que se puede hacer mejor. Es una amenaza al final. Ya que surgió ese conflicto, o puede ser términos sexuales también, ya que surge ese conflicto, entonces empieza las idas y venidas, que es justamente el acoso, ¿no? Te empiezo a acosar. Te oculto información, evito que vayas a las juntas, te borro cosas de tu computadora, te cierro la puerta, te aíslo en un lugar donde no puedas tener comunicación con nadie, te pongo horarios imposibles de cumplir, etcétera. Ese es el acoso. Ese es el segundo paso. El siguiente paso es cuando la organización ya se dio cuenta, en donde a lo mejor al principio es en cortito y nadie se da cuenta, pero va a llegar un momento en que no solamente el equipo alrededor se va a dar cuenta, sino la empresa se va a dar cuenta. Y entonces ahí es en donde viene lo que realmente va a suceder. Cuando ya la empresa se da cuenta, pueden pasar dos cosas. Hacen como que no ven o hacen una solución. Uh-huh. Y entonces la mayoría de las veces hacen que no ven. Sí. La mayoría de las veces. Y entonces persiste hasta que suceden dos cosas. El que tiene más poder puede decirle a la organización, no lo quiero aquí, sácalo. Y entonces a veces yo le digo a mis pacientes, porque he visto muchos pacientes en estos casos, deja que te despidan. Tú ve buscando otro trabajo y deja que te despidan. ¿Por qué? Porque te van a dar tu indemnización, ¿no? Te van a dar tu liquidación. Y en el otro caso, pues es que la gente renuncia, ¿no? Entonces, la realidad es que siempre va a suceder así, siempre va a suceder así. He visto doctoras de la UNAM, ¿no?, que están siendo acosadas. ¿Sí? He visto funcionarios de Semarnat o de estas dependencias. He visto gente de mantenimiento de escuelas públicas. He visto secretarias de directivos. He visto en la consulta, he visto un montón de personas. Y bueno, regresando, que terminan renunciando o que dicen, parece que ya está bien la cosa, ya me cambiaron de departamento y a la siguiente quincena los despiden. Entonces, siempre que yo atiendo a una persona que trae un tema de esta naturaleza, obviamente los escucho, trato de entender lo que están viviendo y obviamente identificamos. Casi todos van a tener síndrome de burnout, trastorno de ansiedad, trastornos del sueño, trastornos depresivos y pueden brincar incluso a adicciones. ¿Por qué? Sí. Porque quieren apagar el cerebro de tanto ruido mental. Fíjate que hace como 2 o 3 años, donde yo vivo es un fraccionamiento y hay vigilancia y resulta que casi siempre eran hombres, pero un día llega una joven. Un día veo que está literal, cuando hay el acceso, veo que se está como bailando y entonces le hablo y le digo, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Es que quiero pasar al baño. Y le digo, ¿y por qué no pasas? Es que el baño es uno solo y donde estamos es una oficina y solo hay una cortina que divide. Y ahí entran todos los policías. Entonces le dije, mira, en lo que vamos a ver qué hacemos, porque ya sabes que doña Vilma se mete en todo, le dije, a partir de hoy, cada vez que tengas ganas de pasar al baño, me vas y me tocas. Y vas a pasar a mi baño. Y así estuvo durante 6 meses, porque además estaba embarazada. No puede ser. Cuando yo empecé a ver eso, le empecé a decir a los vecinos, porque además se quejaron de por qué estaba entrando a mi casa. Claro. Hasta que les dije, a ver, para empezar es mi casa. 2, es mi amiga. Y yo la puedo meter cuantas veces que... Sí, pero trabaja aquí. Pues sí, pero casualmente también es mi amiga.
Y 3, ¿cómo es posible que nosotros permitamos que esta niña esté expuesta a que tenga que estar una cortina dividiendo el que ella pueda pasar al baño? Sí. Esas Claro, cosas claro. las permitimos y hacemos estas omisiones de las que tanto Exacto. hablamos. Sí. Es una misión terrible. Híjole, mire, me recuerda ahorita una situación que su servidor está pasando y ya se le habló a la jefa. Hay una compañerita que argumenta que está enferma, pero llega el novio y nunca está enferma, porque Ok. ahí va, ahí a donde estamos, el área común, digamos el baño, ahí se queda con el novio. Y es muy incómodo porque he ido, haga de cuenta que es un cuartito donde hay descanso de médicos y está el baño para doctoras y doctores. Bueno, y todo el personal administrativo. Entonces, pero es muy molesto porque la compañera se recarga en la pared, al lado de la puerta del baño, y se queda ahí, según ella dormida. Y es tan incómodo. Claro. Digo, lo entiendo muy bien con la cortina, porque uno quiere entrar al baño y está ahí la oreja. Y uno, a pesar de que dice, oye, jefa, mira, no es mala onda, pero quiero entrar al baño. Es un lugar íntimo. Exacto, Sí. exacto. Sí, claro. O sea, no hay privado. forma de que se salga. Ujú. Está el consultorio donde ella está vacío, aparte es su lugar de trabajo, Ujú. debe estar en el consultorio. No, es que está enferma. Y le da mucho sueño. Le dije un día, jefa, pero cuando está el novio no le da sueño. Entonces, ¿podría estar en el consultorio? No, es que es pobrecita. Y entonces uno como Exacto. hombre, bueno, busca en el lugar de los arrestados, pues bueno, uno se va al baño ahí, ¿no? Porque como hombre, pues bueno, es más fácil para nosotros porque uno es de pie. Pero también para las señoras del aseo, Claro, pues que qué incómodo. quieren, ejemplo, una vez traía una diarrea tremenda una señora, dice, es que doctor, no puedo entrar porque me da pena, porque está ahí la doctora, pues casi con la oreja. Parada, qué horror. Entonces sí, hay, como bien dice, porque son omisos, y Exacto. uno a pesar de que da la queja, oiga, pues que la pasen a su lugar donde debe de estar sentada, no ahí en el baño. Y es que somos omisos e insensibles. Sí, porque yo después de que armé todo mi relajito, afortunadamente se construyó un baño Ay, qué para bueno. mujeres y un baño Para para, hombres. los hombres. Y eso estuvo bien, pero ¿sabe Claro. qué hubiera pasado? Hasta la despiden, porque así Ajá, son las eso. empresas. Sí, por sí, supuesto. absolutamente. Sí, sí, sí. Y qué es lo que pasa en todos lados, ¿no? Y bueno, regreso a mi caso. Recuerdan que yo les decía que este personaje estuvo incapacitado por el Ujú, accidente y yo dije, bueno, se va a sensibilizar, etcétera. Y resulta que no fue así, porque en alguna ocasión, cuando tuvimos nuestra junta diaria de equipo, él me llamó por teléfono y durante 2 horas se la pasó soltándome cosas como eres una inútil, no sabes liderar, no tienes inteligencia emocional, te cuelgas los logros de los demás, no sabes trabajar en ¿Esto equipo. en llamada? En llamada. 2 O sea, ni horas. siquiera se atrevía a escribirlo. O No, sea, inteligente era. Exacto, Ok. exacto. Y entonces 2 horas diciéndome todas estas cosas y después me dice, me cansé, ¿no? Me cansé y le dije, ingeniero, creo que el que tiene un problema es usted. Usted está proyectando en mí todo lo que usted ve en usted mismo y entonces el problema es suyo. Yo le recomiendo que busque terapia, yo le voy a colgar y le voy a pedir que no me vuelva a llamar, ¿no? Porque además, no sé si recuerdan que les conté hace rato que uno de sus protegidos me estaba acosando como sexualmente. Entonces, ese día que yo exploté, azoté la puerta, etcétera, yo le escribí un correo a mi jefe, ¿no? Acusándome. Ingeniero, me acuso de que este cuate llegó a mis casillas, pero le cuento los hechos y sucedió le escribí cómo me sentía yo me siento acosada sexualmente por este cuate y entonces ya no pude más y reventé. Y obviamente me disculpé, le dije, no fue lo propio, creo que debía haber levantado la mano antes, etcétera, etcétera. Y entonces al día siguiente platico con una chica de recursos humanos, me ve y me dice, doctora, ya me escribió tu jefe. Y le dije, ¿te enseñó el correo que le mandé ayer? Y me dijo, sí. Y le dije, ok, ¿y qué va a suceder? Agachó la cabeza y me dijo, no te enojes, Doc. Y le dije, no va a pasar nada, ¿verdad? Y me dijo, no va a pasar nada. Un mes después, el gerente de recursos humanos se entera de este hecho y me llama, doctora, ¿por qué no me dijiste que este cabezón te estaba acosando?
Y le dije, porque yo lo escalé a donde correspondía y quien correspondía era mi jefe. Y después lo escalé a donde correspondía y quien correspondía era, le llaman business partner, ¿no? Como tu encargado de recursos humanos. Le dije, y mi business partner me dijo que no va a pasar nada. Entonces, pues él se puso a investigar, no, me mandó llamar, hicimos un acta de hechos, etcétera, y no pasó nada, ¿no? Entonces dije, bueno, el tipo siguió trabajando ahí, regresó mi jefe de ese viaje, etcétera. Y bueno, el punto es, cuando ya mi jefe estaba como fuera del cuadro por el tema del accidente y tal, entonces el equipo me llama y me dice, doctora, tenemos que hacer algo para que este cuate no regrese de su incapacidad, ¿no? Porque además, a pesar de que estaba de incapacidad, se la pasaba fastidiando al mundo, por teléfono, por correos, como fuera. Entonces dijimos, bueno, vamos a hablar con la dirección, hablamos con la dirección, expusimos el caso. Recursos Humanos fingió que no sabía nada. Expusimos 25 teléfonos con 25 nombres de personas que le habían renunciado en menos de 2 años. Cosa que me parece que no es 25. En absoluto. 25 personas que le renunciaron. Y entonces dijimos, esto no es normal. El director se atacó, por supuesto. Habló con la directora de Recursos Humanos y ella hizo absolutamente nada. Pero bueno, ella ya tenía las manos amarradas. Así que cuando él regresa de incapacidad, lo despiden. Y entonces, obviamente, eso a mí me causó el desprecio de Recursos Humanos, ¿cierto? Por supuesto. Porque pues ella era como la madrina, ¿no? Entonces, el director me asigna una tarea. Doctora, tienes que trabajar en la cultura de la gente para que no haya tantos accidentes. Yo dije, bueno, para hoy o para mañana. Diseño un entrenamiento, se lo doy a los directivos, incluyendo Canadá y Alemania. Les gusta, de ahí nos vamos a gerencias, les gusta, nos vamos a supervisiones, les gusta y empezamos en piso con todos los trabajadores de piso. Yo creo que yo llevaba como 22 entrenamientos dictados. Era un entrenamiento que me dejaba drenada porque manejábamos mucho la parte emocional y era como casi una hora de teatro, ¿no? Entonces entra el líder sindical, que también es un macho, tiene de hecho, creo, denuncias por violación en el pueblo donde vive. Y entonces, pues resulta que dice, no me gusta, paró mi entrenamiento. Pues claro que no le gustaba. Claro, me fue a acusar. Otra amenaza. Exacto, me fue a acusar. Y entonces el director me manda a llamar, junto con Recursos Humanos, me gritonean y me dicen, nos pusiste en problemas. Y yo así, espérame tantito, tú me lo pediste, tú lo autorizaste, es el entrenamiento número 22 y ahorita me dices que está mal lo que estoy haciendo. Y dice, bueno, sí tienes razón. Oye, Recursos Humanos, teníamos que haber hablado con el sindicato antes. Creo que la regamos. Recursos Humanos obviamente me detestaba y entonces se va este personaje RH y entonces yo me quedo indignada, ¿no? Ya muy frustrada, empiezo a derramar unas lágrimas y es el peor error que una mujer puede cometer en una empresa. Y entonces me dice el director, doctora, creo que estás muy estresada. Consíguete un novio. Muy sensible. Y cómprate una botella de vino. Y a las 2-3 semanas me despiden. Entonces eso es acoso y es violencia. O sea, literal hay que ponerle el nombre. Eso es una violencia. Absolutamente. Exacto. ¿Por qué? Pues porque me están viendo como, y que pasa en todos lados, me están viendo como, ay, pinche vieja loca, ¿no? Es una histérica, solo azota puertas, solo llora, no aguanta. No aguanta la presión. Y quiere ganar como hombre, pero no aguanta como, o sea, se comporta como mujer, de verdad. Exacto, no, sí. Se comporta como mujer. Pero no ven que llegas a la planta a las 6:30 de la mañana, no ven que atiendes a más de 1,000 trabajadores, no ven que los proyectos y los programas de salud eran 10 veces mejores que los que se habían hecho en mucho tiempo en la planta, no veían que yo estaba, si me quitaban un médico de la noche, doctora, 2 de la mañana, alguien se accidentó y entonces la doctora se salía de su casa a las 2 de la mañana a atender a ese trabajador. No veían que me llamaban para atender a la esposa del director de no sé qué en la puerta de su casa. No veían que me llevaban a las esposas de los directores al consultorio para que me contaran sus penas. No veían. Entonces, ¿soy o no soy? ¿Estamos o no estamos? Y eso lo viven día a día muchísimas personas. Muchísimas. Fíjese que quisiera preguntar, bueno, un comentario, si ustedes me lo permiten.
Y la pregunta que hace rato le hacía a la maestra y que yo interrumpí, perdóneme, y para retomarla, porque eso es muy importante. El comentario es, eso lo vemos en todas las instituciones, por ejemplo, Todas. instituciones de salud, Sí. que tengo amigos en el ISSSTE, digo, perdón, lo voy a quemar, pero de repente en vez de que llegue el derechohabiente, que es su derecho a operarse, no, es porque llega la esposa del director, sin ser derechohabiente, o llega el doctor que es muy amigo del director, que anda en la priva, y llega a internarse el paciente de la priva. Y para él sí hay cama. Y para él sí hay cama, Ujú. y entonces desplazan al derechohabiente. Exacto. Claro. Y entonces dice uno, bueno, pero ¿por qué no? Y es una complicidad, porque si ya sea la enfermera que va y denuncia, y si es amigo del director, no va a pasar absolutamente nada. Y eso es algo terrible. Ahora, doctora, hace ratito yo interrumpí, perdone por esto. Usted como persona preparada, con muchos cursos, conocimientos en contención, aquí viene esta pregunta, perdón si es un poquito agresiva, ¿cómo es que lo lidia usted? ¿Y cómo lo puede lidiar una persona que no tiene estos conocimientos? Porque lo vimos con el doctor, un residente, que fue tanto el acoso que terminó suicidándose. Exacto. O lo vemos con mujeres que dice, bueno, tengo 3 hijos, tengo 2 hijos, mi pareja me abandonó, mi mamá está enferma, pues quiere que acceda a tener un encuentro sexual, bueno, se lo voy a dar. Exacto. Que terminen Exactamente, accediendo, terminen porque si no, no le doy de comer a mis niños. Exactamente, Exacto, entonces, exacto. ¿cómo se puede manejar eso? Fíjese que es muy buena pregunta y a mí me costó mucho trabajo porque pues al final yo soy una madre autónoma, ¿no? Ujú. Mi hijo era pequeño en ese momento, vivimos solos, entonces me tenía que dividir, llevar a mi hijo a la escuela, contratarle tiempo completo, que otra vecina lo recogiera, yo llegar en la noche, y si no tenía carro era más problemático y bueno, complicado. Entonces yo lo que hice fue empezar a buscar otro trabajo, porque dije, a ver, esto no se va a acabar. Ahí entendí que el acoso laboral y la violencia laboral no se acaba menos que lo corten de raíz, y quien lo tiene que cortar es la organización. Pero si la organización ya está en la tercera etapa de la violencia y ya es cómplice, entonces tú como trabajador ya no tienes otra opción más que salir de ahí. Entonces, bueno, yo empecé a buscar trabajo, pero la realidad es que me costó muchísimo y ahí fue donde yo decidí volverme independiente, porque dije, yo no quiero volver a toparme con un personaje como ese. Sí. En ese inter yo tomé un entrenamiento de liderazgo que me ayudó muchísimo, porque dije, bueno, tengo que enfrentarme con mis propios demonios, etcétera. Tuve que tomar antidepresivos y ansiolíticos, por supuesto, porque tenía también problemas para dormir. Sí tuve muchos momentos de colapso en los que me quedaba tirada en la cama llorando, impotente, frustrada, y eso es lo que yo veo en mis pacientes, ¿no? Normalmente los médicos amigos que tengo me recomiendan, ¿no? Ve con la doctora, que ella te atienda. Insisto, me han mandado, por ejemplo, alguna vez recibí a una doctora de la UNAM, de la FES Cuautitlán. Ella es doctora que es bióloga, maestra en no sé qué y doctora en genética, o sea, una eminencia. Wow. Escribe libros y un montón de cosas. Y llegó devastada porque sus compañeros le rompían su material de laboratorio que ella compraba, le escondían las llaves, le maltrataban sus experimentos, etcétera, ¿no? Y entonces yo le decía, maestra, porque obviamente cada caso va a ser diferente. Yo le dije, maestra, usted ya se puede jubilar. Sí, doctora, pero me quiero jubilar más adelante, que para que un poco más de dinero, que para que... Y le dije, bueno, creo que aquí es importante que elijamos qué es más importante, su paz mental o esperar un poco más de dinero. Estuvimos algunas sesiones juntas y bueno, finalmente creo que eligió la paz mental y como que esperó que el periodo se terminara y al parecer terminó como su relación laboral. Pero también vi a una chica que justo me contactó después del capítulo anterior que grabamos y me dijo, doctora, trabajo en una dependencia de gobierno, yo trabajo en la Ciudad de México, vivo en Cuernavaca y hay un puesto paralelo, igualito en Cuernavaca. Y entonces yo ya dije, mándame para allá, para que yo no viaje todos los días. Ah, ¿no? Pues el jefe bueno, te voy a someter a examen.
no, tienes que hacer esto. No, el examen dice que no pasaste. ¿Cómo no pasé si estoy haciendo exactamente Sí, lo sí, sí. mismo? Nada más en diferente ubicación. Exacto, o sea, el Y ya punto pasó el es amigo, ¿no? Sí. ponerles el pie. Y Sí. entonces yo digo, bueno, ¿cómo le hacen? Yo siempre les digo, tienes que determinar qué es más importante, tu salud mental, tu integridad física o tu puesto de trabajo. Yo entiendo que para muchas personas puede ser muy difícil, sobre Sí. todo si tenemos Si vives al día. temas Ajá. financieros Claro. importantes, porque dices, bueno, tengo que darle, como decía la maestra Vilma hace rato, de comer a 3 hijos, tengo una hipoteca que pagar, que era mi caso, por Sí. ejemplo, tengo que atender las enfermedades de mi mamá o lo que sea. Sí, sí. Entonces, yo siempre les digo, bueno, a veces, la mayoría de las veces tengo que medicar a las personas, porque la mayoría están con trastornos de ansiedad muy importantes y con trastornos del sueño. Entonces, siempre les digo, bueno, vamos a dar un ansiolítico, vamos a dar algo para dormir de manera temporal para que tu mente descanse, vamos a seguir en las charlas aquí cada semana, cada 15 días, como nos acomoda. Y entonces ve tomando decisiones cuando tu mente esté más clara, ¿no? Ok. Al final casi siempre terminan o despidiéndolos o renunciando Híjole. las personas. Casi siempre. Fíjese, rápido, para Ujú. no darle la palabra a la maestra. A mí me pasó en un lugar que yo amo. Llegó una compañera terriblemente con una idea nefasta. Yo vengo de una guardia que le llamamos la guardia de honor, porque eran ya médicos ya grandes, digo, voy a decirlo como en el área médica se Ujú. acostumbra, ya los viejos o las grandes vacas sagradas, y ellos llegaban y ya había la fila de expedientes y llegaban y tomaban en orden. Okay. Entonces yo me incorporo a esta magnífica guardia y yo lo aprendo en orden. Llega esta persona nefasta y dice, no, es un cadáver putrefacto, ay no, qué asco. ¿Trae balas? ¿Cuántas trae? 10, no, tampoco. Y entonces se va por los más fáciles. Ok. La guardia pues, se empieza a enojar Claro. y dice, claro. oye, todos vamos en un orden, no es justo que tú como nueva, Elijas pues lo que te elijas gusta. porque a todos nos pagan lo mismo. Claro. Lamentablemente estos ya estaban grandes, se jubilan y entonces yo quedo como el más viejo, por decirlo así. Claro. Pero entonces, a pesar de que fui y le dije al subdirector, mira, hay un problema. El único problema que hay con esta compañera es que no respeta el orden Uh-huh. y hace un conflicto. Claro, claro. Porque todo el mundo estamos acostumbrados de que lo que toque esté complicado, no esté complicado, pero es el que está en orden. Aparte, hay familias que están esperando y que de repente salga más rápido el que llegó al final y el que ya lleva Sí, no está horas, bien. pues salga hasta el último, tampoco es justo. Lo resolvió. Como niños chiquitos, ahora nos asignan los expedientes de la mano. Pero aquí viene la secuela, porque siempre hay secuelas. Se alió con una secretaria y cada vez que yo estaba, digo, no lo voy a hacer por respeto a personas que tienen audífonos, porque ya nos reclamaron, pero voy a tomar con este libro. Cada vez que yo estaba en el área de las computadoras para captura de expedientes, empezaba a revisar lo que hacía su amiga la secretaria. Y yo cuando estaba ahí concentrado poniendo, porque es un documento que va a un MP, Ajá. de repente llegaba y empezaba a pegar, a gritar, y entonces pues usted está entrado, ¿Para pues qué? hasta Claro, brinca, ¿no? claro. Con tal Claro. de que yo perdiera la concentración y mi documento fuera erróneo. O azotaba cosas, estos lockers, y al final me lo aplicó la secretaria. Yo llegaba, soy de los que más termino el procedimiento rápido, Uh-huh. llegaba y le decía, aquí está, para la transcripción, sí, ahí déjelo. Yo terminaba, ejemplo, a las 5, 6, 7, y yo veía que estaba ahí mi expediente, y yo Y veía no que lo transcribían los transcribía. demás. ¿Y el suyo no? Y el mío no, me lo transcribí hasta las 8:20 con lleno de errores y me decía, ahí está su transcripción, ya tiene aquí su memoria, hasta luego. Y yo cuando empezaba a revisar, traía más de 90 errores la hoja. Qué horror. Y yo terminaba saliendo 10:30 de la noche De corregirlo. de corregirlo. Claro. Entonces dije, bueno, a ver, lo que fui por alejar paz mental fue, a ver, subdirector, préstame una computadora de una de las secretarias que ya no esté en la tarde y me voy a encerrar en una oficina. Oye, pero que no quiero que me lo transcriban. Mira, tengo, gracias a Dios, 2 manitas. Y yo puedo hacerlo. Y como médico, en el internado uno aprende a hacer notas, como pasante igual, y yo lo hago. ¿Qué cree? Digo, esto fue paz mental para Claro, mí. claro. Al final, gracias a Dios, nunca he cometido errores ni siquiera de transcripción, porque lo leo hasta 3 veces. Como lo voy transcribiendo, sé dónde la puedo regar. Y
el resultado, digo, para mí fue maravilloso, pero batallé un año. Claro. Estar soportando este mobbing de al final todo mal. No, dije no. Hasta la fecha no nos dirigimos la palabra. Y es terrible. Pero... Sí, es tener el enemigo en es casa. Es enemigo en casa. Claro. Pero así pasa. Digo, lo pongo como ejemplo porque también a mí me pasó. Sí, y le digo, es terrible. Y yo leo muchos comentarios de sus seguidores y he encontrado, por ejemplo, que hacen muchos comentarios de las maestras, por ejemplo, que también reciben acoso. Es muy, muy, muy prevalente. Tuve un caso hace un par de años, me contactó una chica, oye, me recomienda fulana, y entonces ella me pidió que fuera a su casa, porque su hermana, que era maestra de educación básica en una escuela federal, no quería salir de su habitación. Resulta que había estado recibiendo acoso por parte del director de la escuela y del maestro de educación física. Y entonces esta chica estaba ya tan agobiada que empezó a tener como datos de paranoia, ¿no? Okay. Y entonces lo que hacía era llevar una muda extra de ropa y entonces terminando su jornada se cambiaba la ropa y buscaba rutas alternas porque sentía que la seguían. Ella empezó a escuchar que los niños, estamos hablando de niños de primero, segundo de primaria, se cuchicheaban y decían, fulano quiere matar a la maestra. Wow. O sea, hizo, en ese tiempo, yo lo que detecté es que pudo haber sido un cuadro que se llama psicosis reactiva breve, que dura más o menos un mes y después puede ya como resolverse. Cuando yo fui, no pude verla porque ella no quiso salir de su habitación. Había entrado a vacaciones de Semana Santa, entonces toda la Semana Santa estuvo encerrada en su habitación, la semana de Pascua, y ya cuando le tocaba ir a trabajar, no quiso salir y no hubo poder humano que la hiciera salir de su habitación. Y el discurso de ella era, es que me están persiguiendo y me quieren matar, ¿no? Entonces, a lo que voy es, el acoso laboral puede ser tan grave, o sea, puede ser chiquito y entonces a lo mejor uno aprende a lidiar con ello, ¿no? Te podrían decir, léete los 4 acuerdos, no te lo tomes personal y that's it, ¿no? Y entonces a lo mejor hay cosas que uno puede lidiar, hay estrategias que uno puede tocar, como de, pues en lugar de pedírselo a la secretaria 1, se lo pido a la 2, en lugar de llegar a las 8 de la mañana, llego a las 7 para adelantar el trabajo, y puede uno buscar estrategias. Pero cuando ya esto es demasiado, entonces va a afectar la psique del trabajador que está siendo acosado. Definitivamente. Y van a terminar con problemas de salud mental importantes que sí pueden definitivamente llevarlos a un suicidio. Por supuesto que sí. Fíjense que una de las varias historias que nos mandaron, y esta creo que viene mucho y a mí me dio mucha tristeza y incluso creo que me identifiqué un tanto con ella. Nos pide el anonimato, pero creo que es bien importante porque luego pensamos que solo los jóvenes pueden o las chicas jóvenes pueden sufrir de algo. Este es un hombre que nos escribe y la verdad es que agradezco su confianza y nos dice que él entra a un lugar, a una empresa y entra como representante de ventas. Dice que todo estaba pues prácticamente diseñado de una manera tan minuciosa que le hicieron pruebas de polígrafo, todo para que pareciera que iba a ser perfecto el trabajo, todo iba a estar bien diseñado, estaba bien controlado, cosa que a sus 55 años le era muy importante recibir este trabajo, porque ya le habían cerrado las puertas en muchas ocasiones. Claro. Dice que lo primero que pasa es que cuando él llega a una cierta capacitación, se encuentra con un personaje que ya lo empieza a menospreciar, a decirle que es un tonto, así con estas palabras lo dice, eres un tonto, eres un estúpido, eres un inepto, pero bueno, normal para una persona de tu edad. Sácatelas. Dice él que de entrada le dicen que no le van a pagar la capacitación. Él necesita el trabajo, tiene 55 años, no se puede dar el lujo de no trabajar. Y
resulta que llega un gerente comercial y le dice, te voy a asignar a una persona que te va a llevar como a campo para que tú vayas viendo las cuestiones de ventas. Y lo primero que hace esta persona es decirle, ay, otro más, yo no soy niñero. Así que el que tú estés aquí, pues me detiene, me acorta y pues no, eres lento, eres viejo. ¿Sabes? Él sigue, pues obviamente ya sumamente, pues lo que dices tú, con un estrés emocional, se va a ver a una persona, no obstante que no le habían pagado la capacitación, ahora tiene que gastar en una cuestión mental. Dice que en las noches se llegaba a despertar a las 2 de la mañana, que sentía angustia, sentía dolor, y dice con mucha pena que fue lo que más me pudo, que él tenía que llegar a las 6 de la mañana y cada hora se tenía que reportar. Y si le fallaba, entonces había un castigo. Y que una de estas noches, él se despertó y se había orinado en la cama. Del miedo que sufría, de estos 4 meses, dice que no pudo más y decidió renunciar. Y dice que ojalá esto le sirva de ejemplo para que nadie permita, por mucho que sea la necesidad, lo sobajen en un trabajo. Sí, así que de verdad quiero agradecerle a esta persona. ¿Qué opinas de esta historia? Que yo creo que son muchas más de las que nos imaginamos. Sí, muchas más de las que nos imaginamos. Y justo es como, creo que es toda una dinámica social, porque obviamente las oportunidades laborales están tan complejas, tan escasas, los salarios están tan bajos, que entonces hay gente que no tiene otra opción o que no encuentra otra opción. Yo desde mi perspectiva les diría, opciones hay. A veces necesitamos creer, tener fe, no sé, agarrarnos de algo y abrir las manos y soltar. Pero yo entiendo perfecto que puede ser sumamente difícil. ¿Qué les diría yo a estas personas que a lo mejor no tienen para buscar una psicoterapia o un acompañamiento terapéutico, que no tienen ahorita opción de encontrar otro trabajo, que no tienen? Yo les diría, escriban todo lo que sienten, hagan como esta catarsis a través de la escritura, lean todo lo que puedan respecto de inteligencia emocional, de amor propio, de resolución de conflictos. Hagan meditación. La meditación ayuda muchísimo, no lo digo yo, está demostrado. Hay libros, revistas indexadas de psiquiatría que hablan de los beneficios de la meditación. Pueden entrar a YouTube, pueden entrar a Spotify y pueden encontrar canales hermosos en donde a lo mejor al principio no le encuentran sentido, pero después van a poder ir encontrando la calma y en todo caso encuéntrense, aunque sea a un médico de farmacia, que los escuche, ¿no? A veces eso necesitamos. La terapia es básicamente eso, hablar en voz alta para escucharnos a nosotros mismos y encontrar las respuestas. Esto se platica. Claro que se platica, se debe platicar. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos encerrados y agobiados en este mundo, ¿no? Yo creo, a mí me pasó, yo vivía sola con mi hijo de 6, 7 años, entonces yo no lo podía hablar con nadie. Mis padres estaban lejos, ni siquiera soy amiguera, pero además tampoco tenía tiempo de salir a ningún lado, pero tampoco tenía dinero de salir a ningún lado. Entonces yo estaba encerrada en el mundo que no alcanzaba a ver lo que había más allá de eso, ¿no? Cuando ellos, ahora lo veo así, me hacen el favor de despedirme, entonces yo ya entro en un mundo en donde digo, oh, hay otras posibilidades, ¿no? Y obviamente los primeros 2 años de mi independencia fueron muy difíciles económicamente hablando, pero la realidad es que no me he rendido porque tengo una convicción. Quiero como compartirle al mundo, a las empresas, a los pacientes, a los trabajadores, que no están solos, que hay soluciones, que hay quien los pueda escuchar, que hay quien los pueda apapachar y contener y dirigir hacia algún lado, ¿no? Nada menos ahora estoy atendiendo, creo que a 4 residentes mujeres que me han referido porque justo están en el colapso, ¿no? Entonces,
Vamos, y yo no soy la única, hay muchos terapeutas allá afuera que tienen costos accesibles, hay centros telefónicos donde pueden llamar, las instancias gubernamentales a veces no nos ayudan, pero existen protocolos de violencia laboral, está la Profedet, por ejemplo, pueden ir incluso a hacer denuncias por la vía penal, por ejemplo, pueden tener los correos como evidencia, no sé, yo creo que hay opciones en donde la gente se puede acercar. Una preguntita. Ahorita estamos viendo que las redes sociales se utilizan para todo, ¿no? Sí. ¿Qué tan bueno o tú recomendarías que cuando algo me está sucediendo, hombre, mujer, no importa, me están acosando, me están violentando en mi trabajo, en una empresa familiar, como tú, o con mi socio, no importa, yo me ponga frente a una cámara, exponga mi caso? Eso me va a ayudar ante las otras empresas que van a ver, esta se está quejando mucho. ¿Qué va a pasar con esta exposición? Eso es una pregunta maravillosa porque sí es complicado y sí es delicado. O sea, de alguna forma las empresas a través de las agrupaciones de recursos humanos y tal se comunican entre sí. Como los seguros. Exacto. Entonces, y yo lo he vivido, ¿no? Así como de, oye, este trabajador que quiere entrar como que no me suena, como que... Y entonces déjame llamarle a mi grupo de RHs para que me digan y vean si hay alguna denuncia, si hay alguna demanda, si hay alguna... O sea, sí los puede poner en el ojo del huracán. Entonces... Por eso yo siempre a los trabajadores que llegan conmigo con estos casos les digo, bueno, vamos a atender tu sintomatología, ¿no? Tu insomnio, tu ansiedad, tu angustia, etcétera. Aquí es el foro adecuado para que yo te escuche. Desahoga todo lo que puedas. Normalmente les dejo actividades, ¿no? Vas a escribir, vas a hacer, etcétera. Y les digo, puedes ir juntando evidencia, puedes ir buscando los canales hacia donde te puedes comunicar. Hay casos en los que yo he podido, por ejemplo, redactarles un documento porque, como les decía al principio, la norma 35 regula esto. Entonces, de pronto yo lo que hago es, les hago una nota médica y les digo, a ver, ve con tu doctor familiar, preséntale esta nota. Obviamente les aplico baterías como escala de depresión, escala de ansiedad, escala de burnout, escala de acoso y violencia laboral, emito un diagnóstico y lo mando con el doctor familiar para que el doctor familiar los envíe a medicina del trabajo. Y entonces medicina del trabajo decida si pueden como dar una incapacidad temporal para el trabajo, etcétera, que a veces pues eso ayuda mucho, ¿no? Que descansen un poquito la mente y el cuerpo. Pero bueno, también hay que ser conscientes que muchos médicos familiares no tienen conocimiento de estas cosas. Pero sí es importante que la gente sepa. Las tablas de enfermedades profesionales que están en el artículo 513 y 514 de la Ley Federal del Trabajo se actualizaron. Doctora, ya para descender de este maravilloso vuelo que nos regaló, ¿alguna reflexión, algún mensaje a todas las personas que lamentablemente es muy común y que está sucediendo pues en todos lados? Sí. ¿Algo que nos quiera dar de mensaje? Sí, yo les diría, no se desanimen, tomen descansos, respiren, tengan espacios de ocio, por amor de Dios, tengan espacios de ocio, son saludables, hagan meditación, hagan ejercicio, por amor de Dios, porque eso libera neurotransmisores y van a tener la mente más clara. Busquen lugares terapéuticos, hagan redes de apoyo con amigos, con hermanos, con familia, con padres, con el vecino, con quien ustedes se sientan a gusto. Háblenlo, tienen que hablarlo o escríbanlo, tienen que leerse ustedes mismos o escucharse en voz alta para que se den cuenta de cómo pueden reorganizar sus vidas después de un ambiente laboral violento. Y sepan que no están solos. Hay muchos psicópatas sueltos en la vida. Para ellos les diría, ojalá que haya justicia divina, porque es gente de verdad enferma de su cabeza y no están solos. Hay mucha gente que lo está lidiando. Entonces, si de pronto encuentran a alguien con quien compartir, compártanlo y eventualmente eso los puede llevar a un canal seguro, ¿no? A un canal a donde puedan encontrar las respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias. Maestra, ¿usted quiere finalizar con algo? Pues nada, la verdad es que con todo lo que nos vino a traer y desde su experiencia, a veces pensamos que a los profesionales no les pasan cosas y son
tan estudiados y tan preparados que difícilmente podrían caer con una persona así. Así que el saber que alguien tan preparado, alguien que está llevando tantas personas a buen camino, vivió lo mismo, creo, no es que sea un consuelo, pero es entonces no estoy sola. Exacto. Sí, claro. Exacto. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Doctora, ¿dónde la podemos encontrar para toda la gente que quiera localizarla? Mi WhatsApp, solo WhatsApp, por favor. Y por favor, cuando escriban, preséntense, porque a veces me ponen hola y si no sé quién es, pues no contesto. Sí. Claro. Entonces, preséntense. Mi WhatsApp es 55 1800 7864. En Facebook estoy como Salud Ocupacional y más. Y mi correo electrónico es direccionmedica@socupacional.com. Ok, muchísimas gracias. Pues gracias por la invitación y un No, Al honor contrario. estar acá. Muchas gracias, doctora. Maestra, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Bye.